con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La suspensión de actividades en el país será hasta el domingo 5 de abril. Sin embargo, antes de una nueva medida, el gobierno evaluará la situación del momento. Por otro lado, la última actualización de cifras da cuenta de 62 fallecidos y 1.966 casos positivos por coronavirus. Empezamos con este tema. Con el incremento del número de contagios y muertes por COVID-19, las autoridades de gobierno que integran el COE nacional decidieron prolongar la suspensión de la jornada laboral. Hasta el momento la suspensión estaba hasta el 31, de la manera como se ha venido haciendo, manteniendo las actividades básicas funcionando, se amplía hasta el domingo 5 de abril y a lo largo de la semana se va a valorar si es que se prolonga la medida, si se hace diferencia por provincias, por regiones, por ciudades, y también lo que se va a valorar esta semana es cómo se implementan los mecanismos necesarios para que lo básico siga funcionando. Los casos confirmados de coronavirus en el país alcanzaron los 1.966. En relación con las cifras entregadas en la mañana, hubo un incremento de 4 contagios. Casos con sospecha, 3.232. Los casos descartados, 2.253. Se sumaron 2 personas a la lista de fallecidos, es decir, son 62, lo que resulta en una tasa de mortalidad del 3,15%. De estos, 40 están en la provincia del Guayas, 5 fallecidos en Pichincha, 5 en Los Ríos, 4 en El Oro, 2 en Santa Elena, 1 en Manabí, 1 en Cotopaxi, 1 en Imbabura, 1 en Sucumbíos, 1 en Azuay y 1 en Cañar. Respecto a los fallecidos, la ministra Romo explicó el número de muertos en circunstancias normales. 6.000 defunciones cada mes. Tenemos más o menos 71.000 defunciones al año en el Ecuador, en circunstancias normales. A inicios de este año, enero del 2020, en Guayaquil tuvimos 828 defunciones, algo más de 800 personas que fallecieron en la ciudad de Guayaquil. Las autoridades además sustituyeron en la infografía la información relacionada con casos descartados, que por día se mantuvo en 3. En su lugar, ubicaron 54 casos con alta hospitalaria. Estos son los pacientes que han sido dados de alta gracias a los héroes, gracias al compromiso demostrado por todas las autoridades y todo el personal de salud que trabaja con nosotros. Las provincias que incrementaron casos de contagio son Guayas, que tiene 1.397, y Pichincha, que llegó a 191. Estamos viendo cómo se refuerza este esfuerzo y logrando que la ciudadanía cumpla con este objetivo de quedarse en casa, que es la única forma que tenemos de que este mal no avance a mayor velocidad. En esto insisten las autoridades para frenar la transmisión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo Directivo del IES decidió remover de su cargo y funciones al hasta hoy director Miguel Ángel Loja Llanos. Lo hizo luego de que trascendiera en redes sociales una denuncia de un posible sobreprecio en la compra de insumos médicos para enfrentar el COVID-19. Hemos tomado el día de hoy el Consejo Directivo, que tiene representación del sector empleador y por supuesto del Ejecutivo, la remoción del director general y de todos aquellos profesionales y directivos que participaron dentro del proceso. Lo hemos hecho fundamentados en el análisis y sobre todo un análisis a profundidad desde el punto de vista jurídico, y porque ha existido una violación a la resolución 458 dictada el 13 de septiembre del 2013, que estableció un límite para los procesos de contratación para el director general y que en este caso debía haber sido solicitada una autorización al Consejo Directivo. Hemos incluido además en esta remoción a los coordinadores y a la coordinadora de servicios corporativos y de contratación pública. Quiero informar además que hemos cumplido como corresponde, con absoluta rigurosidad, con toda la firmeza, enviando la documentación correspondiente a las autoridades de control. Mire usted, no solamente este tipo de actuaciones cuando tienen dolo deben ser juzgadas, sino cuando existe culpa, cuando existe falta de prolijidad, y probablemente eso sucedió por el estado de emergencia. Cientos de personas continúan haciendo filas afuera de los laboratorios privados en Guayaquil con el fin de hacerse la prueba del coronavirus. Esta mañana se pudo observar varias cuadras llenas de vehículos. Ya no son filas para abastecerse de combustible o de comida.
Hoy en día las filas son para poder realizarse pruebas médicas. Son imágenes que se siguen difundiendo por redes sociales. Filas de vehículos esperando desde temprano en la madrugada para alcanzar un turno. Una semana después de haber reportado lo que se estaba palpando fuera de uno de los laboratorios privados en Guayaquil, se han hecho ciertos cambios. Ya no se ven las filas de personas a pie buscando hacerse la toma de muestras. Y la calle se está limpiando con cal. La disposición es realizar la prueba a quienes estén dentro de vehículos. Intentamos conversar sobre el protocolo a personas que vayan a pie, pero no nos fue posible hasta el cierre de este reportaje. Por otro lado, se anunció la llegada de pruebas rápidas al país y que aparentemente de forma particular ya se estarían anunciando y hasta expendiendo, sobre todo por internet. Un especialista se refirió al peligro al estar expuestos a casos de COVID-19, pero con un resultado negativo falso. Es verdad que las pruebas rápidas prometen bastante, pero repito, si estamos en una época de crisis y no tenemos una fiabilidad del 100%, porque ninguna prueba te puede dar del 100%, no podemos costearnos que una persona que salga negativa y tiene síntomas salga por la calle. Se refirió también al desabastecimiento momentáneo por la compra de algunos fármacos como la acitromicina e hidrocloroquina y el riesgo que podría causar al tomarla de forma irresponsable. Los riesgos de tomarla sin una prescripción médica sí son importantes. Si combinamos los dos que tienen este potencial efecto adverso, pues podemos duplicar o potenciar el efecto adverso en el corazón. Que en estos momentos se está atendiendo al paciente con síntomas sospechosos como fiebre, falta de sentido del gusto y olfato y obstrucción respiratoria como un potencial paciente de COVID-19, aún sin tener el resultado a mano. En este momento, si en verdad queremos frenar las cosas, es mejor que todo el mundo se guarde y asumir que cualquier persona con leve sintomatología puede ser un COVID positivo. Valery Villalba, 24 horas. Continúa la aglomeración de personas en mercados improvisados y aceras en las vías que conducen a los sectores periféricos de Guayaquil. Todavía hay gente que no acata la medida de quedarse en casa. Este es uno de los mercados improvisados de la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil, que conduce a la Valerio Estacio. Vemos al señor que ofrece la fruta, la carne, el pollo, hasta los mariscos, la mayoría sin ningún control para evitar contagiarse. Uno está cerca del otro, no miden la distancia. El mismo panorama se observa en la avenida que conduce a la Flor de Bastión, más informalidad. Y quienes viven ahí salieron en familia a hacer sus compras, algunos con mascarillas, otros las tenían de adorno, sin cubrirse la nariz. La policía hace su trabajo con los diferentes operativos, le piden quedarse en casa, pero la mayoría hace caso omiso. Lamentablemente, la gente no se puede decir que está colaborando netamente con nosotros. En los semáforos se vio la presencia de vendedores ambulantes. Ellos mencionaron que no pueden quedarse en casa. Y estando en la calle vendiendo, ¿no se expone usted de contagiarse? Tengo miedo, pero mis hijos me piden que comer. En las cadenas de supermercados se ve a gran cantidad de ciudadanos, filas que bordeaban las cuadras. Desde muy temprano acudieron a hacer las compras. Cada uno tenían guantes y mascarillas. Aquí respetaban la distancia. Asimismo, existe desobediencia por parte de miles de ciudadanos que han sido detenidos en todo el país por incumplir el toque de queda, el estado de excepción y la restricción vehicular. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan haciendo operativos. La Policía a escala nacional durante la emergencia sanitaria ha detenido a 1.016 personas por incumplir el estado de excepción. Existen 1.189 sancionados por incumplir el toque de queda con multa de $100 que corresponde cuando es primera infracción. 1.980 conductores han sido sancionados por incumplir la restricción vehicular, medida que inicia a las 14 horas y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. La multa equivale a $200 por primera vez y si es reincidente a $400. Paul Tutibén, 24 horas. Desde el 16 de marzo, fecha en que se expidió el decreto de excepción, 4.824 personas han sido sancionadas por incumplir las disposiciones del gobierno. Además, 103 personas que debían estar en aislamiento obligatorio violaron el cerco. La policía pide colaboración a la ciudadanía. Estas son las imágenes que se registran a diario en varias ciudades del país.
personas que salen de sus domicilios sin tener la necesidad de hacerlo, conductores de vehículos que no cumplen las restricciones y hasta a quienes el toque de queda les importa poco. Los infractores suman hasta ahora 4.824, es decir, más del doble de personas infectadas. De ellos, 1.016 fueron detenidos por incumplir el decreto 1017. Aquellas personas que no se movilizan en un vehículo, sino que salen en determinadas circunstancias a realizar actividades que no requieren justamente el abandono de su domicilio. Además, 1.189 personas fueron sancionadas por infringir el toque de queda a nivel nacional. 1.980 conductores de vehículos y 639 conductores de motos fueron sancionados por incumplir las restricciones vehiculares. Y si bien la cifra de ciudadanos que hacen caso omiso a las medidas llama la atención, no es lo más preocupante, pues incluso se tiene registro que de 12.858 personas que deben cumplir con aislamiento preventivo obligatorio, 103 decidieron romper el cerco. Según Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, los uniformados están redoblando esfuerzos y se realizan varios controles, incluso en coordinación con otras instituciones, para evitar que esto ocurra. A través del ECU 911 se realizan los controles también diarios para verificar si es que estas personas se encuentran en esos lugares. En el caso de que no reciban una contestación adecuada, se da la alerta a la policía para que presencialmente acudan. Y hace un llamado a quienes aún no han generado conciencia. No abandonen sus casas sin una excusa sumamente importante o en caso excepcional. Es así como pueden colaborarnos a nosotros, que en cambio tenemos que estar lejos de nuestros seres queridos. Además, recordó que en las carreteras también se realizan controles, pues los viajes interprovinciales están completamente prohibidos. Solo pueden hacerlo quienes trabajan en la cadena productiva. Belén Merizalde, 24 horas. El tratamiento de cadáveres es un tema que preocupa. Familiares de los fallecidos continúan en las afueras de las funerarias, desconociendo que existen protocolos que envió el COE Nacional tras la declaratoria de emergencia. Los cuerpos no pueden ser enterrados hasta verificar de qué fallecieron. ¡Para que esta peste se vaya! Los encontramos desesperados. Son familiares que llevan hasta 3 días esperando levanten los cadáveres de sus seres queridos, que manifiestan han muerto por diferentes patologías que se complicaron en los últimos días y los llevaron a un lamentable deceso. Mi suegro murió de paro cardíaco. Lo tenemos en el Hospital Narcisista de Jesús. ¿Desde cuándo? Ya tiene 2 días. Ellos estaban en los exteriores de las oficinas del Campo Santo Parques de la Paz, en la Alborada Norte de Guayaquil, pues quieren dar una velación y cristiana sepultura a sus seres queridos. Es una historia más dura que otra. Mauro relata que llevó de emergencia este fin de semana a su madre hasta el hospital de Ceibos, lo que fue fulminante. A las 9 de la noche me ingreso en el hospital de los Ceibos, pero me la atienden a las 9 de la mañana, donde todo el mundo tosían. Existe un inconveniente y es por esta emergencia nacional, el levantamiento y manejo de cadáveres. Tanto los que se encuentran en el hospital como aquellos que están en los domicilios se rigen a un protocolo establecido por el COE Nacional. En vista de que dentro de este protocolo el Ministerio de Salud y Medicina Legal deben verificar si estos cadáveres presentaron COVID, lo que cambia la historia totalmente, pues no podrán ser velados. Se sujetarán a la cremación en Parques de la Paz, Jardines de la Esperanza y Junta de Beneficencia. Y excepcionalmente la inhumación. El manejo de cadáveres por COVID-19 en domicilios. Caso sospechoso confirmado por COVID-19. El médico del distrito de salud más cercano acudirá y otorgará el certificado de defunción a los familiares. El médico, con la colaboración de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, verificará que se ha contratado los servicios exequiales. En el caso que familiares no puedan hacerse cargo, se verificará el seguro que cubre el cadáver. Mientras que el levantamiento y traslado de los COVID hospitalarios, el médico del establecimiento de salud debe otorgar el certificado de defunción. Se contactará a los servicios exequiales que el familiar contrate para el retiro del cadáver. En el caso que familiares no puedan hacerse cargo, el establecimiento de salud verificará el seguro que cubre el cadáver. Además que la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han coordinado para que en Guayaquil existan 4 vehículos isotérmicos que retiren los cadáveres con la inmediatez que se necesita de los domicilios. Sin embargo, persiste el retraso por la gran demanda de cadáveres que murieron por enfermedades preexistentes.
por aquellos que se presumieron murieron por COVID y finalmente los que dieron positivos. Catalina García, 24 horas. De 8 de la mañana a 17 horas, el registro civil atiende a sus usuarios de forma presencial, pero solo para el servicio de inscripción de partidas de defunción. Esta ampliación de horario se da en 6 agencias de Quito, Guayaquil y Durán. María y su familia tienen varios días en el registro civil de Quito intentando sacar la partida de defunción para sepultar a su hija que murió el miércoles pasado. Primero inscribirle y después el acta de defunción para irles a entregar en el hospital y de ahí que me den ya llenando los pediatras los otros papeles y después ya me entregan el cuerpo. La mujer está desesperada por la situación. Este lunes le dijeron que vuelve el martes. Quiero que me ayuden y sean conscientes. Soy madre también de a luz, también deberían ser conscientes que mi hija ya está días botadas ahí en la morgue. Justamente para atender estos requerimientos, el registro civil desde este lunes 30 de marzo amplió sus horarios de atención presencial para el servicio de defunción de 8 de la mañana hasta las 17 horas. Estamos tomando todas las medidas de precaución necesarias para cuidar su salud. Estamos sanitizando nuestras agencias al inicio de la jornada y al terminar la misma. Este servicio será en las agencias Guayaquil, Centro, Norte y Sur, en la agencia Durán y en las agencias de Quito, en la matriz ubicada en las Naciones Unidas y Amazonas y en la agencia Sur. Para los casos exclusivos de fallecidos por COVID-19, hemos levantado un protocolo entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para poder realizar las inscripciones de defunción en línea. El trámite mortorio que el familiar del fallecido debe realizar para obtener la partida de defunción son los siguientes. Como primer punto, presentar el certificado médico legal que entregue el médico tratante o, si es muerte violenta, medicina legal, y también el certificado de defunción INE. Esto es llevado al registro civil con la cédula de identidad del solicitante, que puede ser el familiar o la persona que esté encargada de inscribir la defunción. Resto de agencias en las diferentes ciudades del país se está laborando en los horarios que fueron dispuestos luego de la declaratoria de emergencia, de 8 de la mañana hasta las 12 horas. Tenemos 26 agencias habilitadas a nivel nacional exclusivamente para el servicio de inscripción de defunciones. Por la emergencia sanitaria que vive el país, para evitar la propagación del coronavirus, otros servicios que brinda el registro civil, como certificados de nacimiento, matrimonio y unión de hecho, están habilitados en su plataforma virtual www.registrocivil.gov.es. Helen Quiñones, 24 horas. Comerciantes de Ambato que se aglomeraron para vender sus productos se enfrentaron con los agentes del orden, mientras que el municipio entrega víveres a domicilio en Píllaro y Pelileo. Un grupo de personas confeccionó mascarillas y overoles para los médicos. En Ambato fue difícil controlar este lunes de feria. Decenas de comerciantes se tomaron las calles y agredieron a la autoridad. Hemos dado disposiciones claras, pero es un acto temerario que la gente no las acate y ponga en riesgo sus vidas. Es lamentable que en otras ciudades se replique nuestro plan de comercialización de productos, mientras que alrededor de nuestras plazas y mercados la gente parece no comprender el riesgo al que se expone al comprar productos sin ningún control sanitario. La municipalidad puso en marcha la entrega de kits alimentarios con productos de agricultores a un costo de $10. Estos productos son directamente del productor al consumidor. El propósito del municipio es brindar el servicio y mantener a toda la ciudadanía dentro de las casas. En Pelileo, las fábricas de jean empezaron a coser overoles y mascarillas, al igual que un grupo de mujeres en Píllaro. Hemos trabajado estas mascarillas con el poco material que contábamos en el momento. En estos momentos de crisis para todos a nivel mundial, quiero agradecer a la empresa privada. Mientras que en Baños se dispuso un operativo para acoger a turistas extranjeros que deambulan por este cantón. Les hacemos un llamado a que permanezcan en los sitios donde están hospedados. También hemos tomado contacto con las diferentes embajadas con la finalidad de que ellos también nos ayuden con el sostenimiento de estas personas. Con esta perspectiva, Tungurahua enfrenta el coronavirus con 4 casos confirmados. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. Los ciudadanos aprovechan las horas previas al toque de queda para realizar sus compras. Dependiendo la hora, la espera para ingresar a los establecimientos puede tomar más de 30 minutos.
Largas filas evidencian la existencia de un supermercado cercano. Desde muy temprano, decenas de personas se concentran en los exteriores de estos establecimientos para realizar sus compras y abastecerse de alimentos y productos de higiene. Cada uno toma la distancia de 1 metro y para ingresar deben hacer uso de mascarilla y guantes. Están colaborando, yo diría que la mayoría de clientes nos colaboran bastante. Hay algunos rechazos por ahí, pero bueno, yo creo que ya van entendiendo que en realidad si nosotros no tomamos conciencia, esto no va a parar. En algunos casos las filas se extienden por varias cuadras, por lo que algunos han optado por llegar temprano y ocupar un puesto más cercano. El objetivo, comprar rápido y retornar a sus hogares antes del toque de queda. Hasta ahora he visto así, por allá por el comité, por todas las comerciales se están respetando. Todo es rápido y dejan entrar una persona por familia para que no esté mucha gente allá adentro. Al interior de los locales se implementan otras medidas. Al ingresar, cada ciudadano estira su mano para recibir gel desinfectante. Se conserva la distancia y se les solicita que hagan sus compras con premura. Ellos directamente ponen la tarjeta en el dispensador y igual le ponemos aquí el voucher y ellos firman con el esfero que es igual personal solo para clientes. Protocolos que se han implementado para cuidar la salud de empleados y usuarios y garantizar el abastecimiento de productos en los hogares respetando las restricciones de movilidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 8:40 amigos, vamos en este momento a revisar la situación en la capital de la República. Rige el toque de queda desde las 2 de la tarde. Vamos al centro norte de la ciudad. Andrea Samaniego está en vivo ahí para contarnos detalles. Hola, Andrea. Gracias, Milton. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, estamos en el centro norte de la ciudad capital, específicamente en el sector en donde se encuentra el Coliseo General Rumiñahui. En nuestro recorrido hemos visto que la gente está cumpliendo con el toque de queda que inició a las 2 de la tarde y culmina a las 5 de la mañana. En el sector en donde nos encontramos es particular, pues aquí hay un centro de operaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Están controlando el porte de los salvoconductos de quienes pueden pues transitar por este toque de queda. Algunos ciudadanos son los que han salido, por ejemplo, del sector de la salud, algunos médicos, también de las Fuerzas Armadas, pues está haciendo el respectivo control del salvoconducto. Les recordamos que por incumplir con el toque de queda hay una sanción que va desde los $100 hasta la prisión de 1 a 3 años. Ya en el país se han procesado a 1.165 personas por el incumplimiento al toque de queda y 43 aquí en la provincia de Pichincha. Así que es importante recordarles que no incumplan el toque de queda, que se queden en casa, sobre todo porque esto ayudará a evitar más contagios del coronavirus. Con esto regresamos contigo, Milton. Tú tienes más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Andrea, por tu informe desde el centro norte de Quito. Ahora vamos al Hospital Los Ceibos en Guayaquil. Luisa María Heredia está ahí para contarnos detalles. Hola, Luisa. En los exteriores del Hospital de Los Ceibos, del IES de Los Ceibos, que es una de las casas de salud que han sido destinadas para la atención de pacientes con COVID-19. Aquí también estuvimos en horas de la tarde para conversar con los familiares de estas personas que ingresaron a esta casa de salud con síntomas de coronavirus y de los que nos han dicho han pasado días y lamentablemente pues no han podido saber nada. Aseguran que llevan aquí afuera jornadas enteras solicitando información sobre el estado de salud de sus seres queridos. Hablan de un estado de incertidumbre, de angustia en que viven y lamentan que nadie les pueda decir pues absolutamente nada. Ustedes los pueden observar, están aquí sentados, algunos incluso acostados, esperando algún tipo de información. Duermen aquí afuera esperando alguna novedad, otros en cambio están a la espera de la salida, lamentablemente, de los cuerpos de seres queridos a los que le ganó la batalla el coronavirus, pero también hay demora en este tema. El mismo escenario se repite y lo pudimos constatar en los exteriores del área de emergencia del hospital del IES del Teodoro Maldonado Carbo y del hospital del Guasmo, donde también estuvimos esta tarde y nos contaron exactamente lo mismo. Piden a las autoridades pertinentes que se los atienda cuando se acercan a las garitas, a las puertas principales de estos hospitales por información. Dicen que ellos entienden la difícil situación que se está viviendo también en estas casas de salud, pues que no hay mucho tiempo quizás para poder atenderlos a ellos, que están corriendo los médicos de un lado al otro, pero están preocupados, han escuchado de la falta de insumos, de la falta de
medicina, de la falta de personal incluso, y eso les hace pensar que a lo mejor pues sus seres queridos no están evolucionando de la manera adecuada. Solo quieren información para no vivir en este estado de angustia, es lo que nos piden que transmitamos también para que las autoridades pertinentes atiendan pues esta inquietud. Es lo que te puedo informar, Milton, desde acá, desde los exteriores del Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. Tienes más información en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias por tu trabajo. 198 camas quedaron habilitadas en el Hospital de Monte Sinaí en Guayaquil para atender la emergencia del COVID-19. Este fin de semana el vicepresidente de la República realizó un recorrido para verificar el estado de sus instalaciones. El Hospital de Monte Sinaí se suma a la lista de casas de salud que recibirán a pacientes de COVID-19 en los próximos días. En un recorrido realizado este fin de semana por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se pudo verificar que las instalaciones cuentan con los implementos para poder atender la emergencia. Al momento indicaron que cuentan con 198 camas. Vemos la posibilidad de aumentar camas y destinarlas específicamente para el tratamiento de COVID y así poder atender esta emergencia de manera adecuada en la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, el Ministerio de Salud aseguró que además de la parte operativa, cada uno de los trabajadores de la salud contarán con las seguridades necesarias, trajes y demás. Hemos verificado que tenemos suficientes trajes de bioprotección para el personal de salud que trabaja acá. Estamos preparándonos no solamente para tener hospitalización, sino que estamos dando antelación a las unidades de cuidados intensivos. Finalmente, dentro de sus declaraciones, se indicó que los pacientes que tengan otras patologías serán llevados hasta el Hospital Guayaquil para continuar con su recuperación. Valery Villalba, 24 horas. La representante de la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador sostiene que el coronavirus no está en el aire y solicita a los ciudadanos cumplir con el aislamiento social. La Comisión de Salud de la Asamblea, ante la cual compareció, entrega recomendaciones al COE Nacional. La Comisión de Salud de la Asamblea sigue manteniendo reuniones virtuales. La duda de los legisladores giró en torno a que si el virus se encuentra o no en el aire. La población no está expuesto a riesgo de una transmisión por aire del coronavirus. Se transmite de persona a persona. El riesgo de aerosol dentro de los hospitales. Además, fue clara en señalar que aún no hay tratamiento para el coronavirus, por eso pidió a la gente que no se automedique y considera que el distanciamiento social es la única opción. El distanciamiento social no va a acabar con la pandemia, pero sí va a reducir la velocidad de transmisión, que aunque estén en su casa, se laven las manos frecuentemente, por lo menos unas 8 veces en el día. ¿Se tiene una idea de cuántos meses, cuántas semanas tendríamos que estar así un poco para tratar de contener esta pandemia? La verdad es que en este momento no podemos atrevernos a hacer una proyección en términos de tiempo porque tenemos que vincularlo con el comportamiento de la epidemia. Dicen que aún no tienen un plan post-cuarentena, pero que este debe estar enfocado en asegurar la vigilancia para controlar la epidemia a nivel nacional, mientras desde la academia buscan apoyar al sistema de salud. Desde hace varias semanas ya hemos solicitado la importación de insumos para poder montar o implementar plataformas de diagnóstico rápido mediante técnicas de amplificación de ácidos nucleicos que puedan apoyar en este momento a un sistema de salud que ya está sobrecargado. Andrea Samaniego, 24 horas. Autoridades del cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas claman por atención. Su único subcentro de salud está desbordado de pacientes con afecciones respiratorias. El alcalde de la ciudad también está contagiado. Alberto Saltos, concejal de Santa Lucía en la provincia del Guayas, lo denunció este fin de semana. El único subcentro de salud del cantón necesita de médicos. Aquí en Santa Lucía se está muriendo la gente y no es posible que el centro de salud esté totalmente abandonado. No hay nadie, no hay ni un médico. Dentro de las instalaciones, un panorama desgarrador. Pacientes en las camillas, sus familiares a los costados y el mismo reclamo. La señora está fallecida y la han dejado puesta vía. Según información del COE Nacional, en este cantón apenas se han confirmado 8 casos de coronavirus. Sin embargo, el subcentro de salud con capacidad para 30 camas está al límite.
por lo que se preparan otros espacios como el Coliseo de la ciudad para atender a los pacientes. El alcalde del cantón, Edson Alvarado, quien se encuentra en su domicilio luego de confirmar que también ha sido contagiado, asegura que se coordinan acciones para evitar el déficit de médicos y de camas en la ciudad. Nos preocupa mucho la alta mortalidad que existe en nuestro cantón, pero estamos tomando las cosas como se deben hacer. He conversado permanentemente con las autoridades centrales, gobierno central, para poder decir qué es lo que nos está faltando. Hoy ya tenemos un equipo que está esperando la entrega de 30 camas para poder habilitar el Coliseo de Santa Lucía y poner estas camas al servicio de la comunidad. El Hospital del Día Cuenta está siendo destinado para atender a otras patologías con el fin de descongestionar al subcentro de salud. El Hospital del Día, para que en ese lugar única y exclusivamente se atiendan personas que tengan embarazos o criaturas que necesiten atención médica. Alvarado pide a las autoridades del gobierno nacional no descuidar lo que ocurre en este cantón y a la ciudadanía respeto al toque de queda. Hoy, más que nunca, invito a la ciudadanía a quedarnos en nuestras casas para evitar el contagio que se pueda dar. Carlos Acoto, 24 horas. Lamentablemente hoy falleció víctima de coronavirus, esta terrible enfermedad, Ángel Sánchez, un comunicador y productor de televisión guayaquileño de amplia trayectoria, especialmente una gran persona. Nuestro sentido pésame a su familia en estos momentos de gran dolor. Descansa en paz, Negro Sánchez. Seguimos, expectativa entre empresas y trabajadores por la situación laboral que se advierte después de la emergencia sanitaria. La para de las industrias y la falta de trabajo obliga al Estado a tomar acciones que puedan lograr el beneficio a ambos sectores. El cambio de las reglas de juego en el ámbito laboral es urgente y necesario en medio de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en el mundo. Las empresas han dejado de producir y los trabajadores no tienen alternativa sino salvar su salud. Se busca entonces una salida con intervención estatal. La mayoría de actividades están paralizadas. Es momento de trabajar con las entidades de control para que aplacen o difieran los pagos. Esto va a ayudar para por lograr mantener las fuentes de trabajo. Lo importante en este momento es que el sector productivo trabaje para mantener la estructura laboral. Eso es lo último que tenemos que tratar de topar. De ahí que el Ministerio de Trabajo ha emitido un acuerdo en el que se plantean directrices por la suspensión laboral emergente. Sobre la jornada laboral, por ejemplo, el acuerdo ministerial dice que el empleador del sector privado podrá modificar de manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos. Además, se plantea la recuperación de las jornadas no trabajadas. El empleador del sector privado determinará la forma y el horario de recuperación de hasta 12 horas semanales y los días sábados 8 horas diarias. Lo que se está tratando de precautelar son las plazas de trabajo y los empleadores la caja. Evidentemente no hay ingresos, no hay cobranza y efectivamente lo que queremos es precautelar esa caja para salvaguardar las plazas de trabajo. No obstante, preocupa también la remuneración de los trabajadores sin empresas que hayan facturado. Están hablando de planificar de acuerdo con los trabajadores un diferimiento del salario, lo cual va a aliviar el flujo de caja de las empresas, muy importante. El acuerdo plantea textualmente que el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán de común acuerdo establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración. Las modificaciones propuestas, sin embargo, son una medida emergente. Este abogado considera que tiene que llegar en el futuro cercano una gran reforma laboral en función de la emergencia y sus consecuencias. ¿Que nos lleve a qué? A precautelar plazas de trabajo, retomar la jornada laboral por horas y otras alternativas que se vienen dando y que se irán dando. Y por ahora es incierto, pues superada la crisis sanitaria, habrá que cuantificar las pérdidas que la falta de producción y trabajo dejen en la economía de cada empresa, de cada trabajador y de cada familia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
El Banco Pichincha aprobó una donación inicial por $10 millones para la compra de insumos médicos que contribuyan a detener la expansión del coronavirus y para proteger a las personas que ofrecen sus servicios sanitarios en los centros hospitalarios. Estos insumos que serán distribuidos a entidades nacionales y provinciales a través del Ministerio de Salud incluyen, entre otros, pruebas de detección de COVID-19, respiradores, mascarillas, trajes de seguridad, lentes protectores, guantes, medicinas, etc. Según el banco, los recursos serán canalizados a través de un fideicomiso. A más del control del banco, se ha invitado a representantes de 8 reconocidas universidades del país para la supervisión del proceso de compra y distribución de los insumos. Banco Pichincha hace un llamado para que más empresas, sectores y personas naturales se sumen a esta y a otras iniciativas organizadas para contribuir, entre otros, a superar la crisis sanitaria que vive el país. Para ello, el banco realizará las gestiones que permitan conseguir un aumento significativo de este fondo y abrirá una cuenta que recolectará las donaciones complementarias. Banco Pichincha ratifica el firme compromiso con la sociedad ecuatoriana y ante esta delicada coyuntura reafirma sus valores y principios solidarios. Realizar actividades en familia para evitar la frustración y el aburrimiento de los menores de edad es importante para crear un ambiente sano dentro del hogar. Según expertos, se debe explicar a los niños la restricción de movilidad con palabras sencillas y fáciles de entender. Las medidas para prevenir la expansión del COVID-19 han modificado nuestra rutina diaria. La mayor parte de la población debe permanecer en casa y aportar a esta lucha. Pero si a veces es complejo para un adulto asimilar los cambios en nuestro día a día, ¿cómo debemos explicarlo a los más pequeños? Según expertos, debemos hablarles con términos sencillos, pero de ninguna forma ocultar la realidad. Explicarles a los niños en sus palabras, en los términos de que les dé tranquilidad, pero a la vez entiendan la razón por la que tienen que estar en cuarentena. Sin cruzar la línea de lo trágico o de lo miedoso, pero poder explicarles y decirles, mira, esto está pasando, esto es lo que sucede, y por ahora vamos a estar acá en casa, en familia, compartiendo. El reto de los padres de familia recae en explotar la creatividad de los menores con actividades recreativas para que se relajen y disipen su atención de las tareas académicas que les mandan a diario. Hay que poder equilibrar entre responsabilidades domésticas, entre actividades recreacionales, momento con los padres o con los demás miembros de la familia. Finalmente, si se les llena de actividades curriculares, la ansiedad va a aumentar. Por ejemplo, podemos decir, bueno, a Juanito le gusta tocar la guitarra, hoy va a ser una tarde de cantar. A Pedrito le gusta cocinar, entonces va a ser una tarde de cocinar. La individualidad de cada quien va a ser un gran aporte. En caso de permitir que la frustración... Las tareas que se envían a los niños y adolescentes de instituciones educativas fiscales no serán calificadas, mientras que para las privadas las autoridades piden que se avance en las mallas curriculares, solo si se garantiza que todos tienen acceso a plataformas. Han pasado ya 18 días desde que se suspendieron las clases a nivel nacional para proteger a la comunidad educativa del COVID-19. Sin embargo, las dudas de maestros, padres, niños y adolescentes respecto a cómo continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje siguen latentes. En el caso de la educación fiscal, por ejemplo, preocupa los bajos niveles de conectividad que tienen los estudiantes para recibir clases a través de plataformas digitales. De allí que la ministra de esa cartera, Montserrat Kramer, asegura que se han tomado medidas. 160 canales de 3 a 4 de la tarde con programas educativos y también en 1000 radios. Además, las autoridades indicaron que las tareas que se envíen no serán calificadas. Sí evaluada, que no es lo mismo. La evaluación supone un análisis del desarrollo de destrezas que se realizará cuando los estudiantes regresen a las aulas. Intentamos obtener una entrevista con padres cuyos hijos estudian en el sistema fiscal, pero efectivamente conectarnos telemáticamente fue muy complicado por la falta de acceso a las herramientas tecnológicas. Según el Ministerio de Educación, la mayoría de colegios particulares tiene plataformas que sí les permitiría avanzar en las mallas curriculares, pero eso sí, hacen un llamado. Garanticen la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa, podrían pensar en avanzar. Caso contrario, no, sería un error.
De su lado, los padres piden que se tome en cuenta que este es un proceso complejo para todos, por lo que esperan que las tareas sean adecuadas y dosificadas. No manden muchos deberes de relleno. Yo sé que una clase de educación física antes la hacían afuera, pero ahora les mandan trabajos en los cuales tienen que investigar muchísimo sobre tal vez el básquetbol y hacer hojas de hojas. Las autoridades recuerdan que solo se podrán enviar tareas que no lleven más de 2 horas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Otro tema, la policía encontró anoche una avioneta de bandera mexicana en la comuna Manantiales, área rural del cantón Montecristi de Manabí. Según la fiscalía, en la aeronave se encontraron canecas con un líquido que sería usado para la sustancia, que será periciado para conocer a qué sustancia corresponde.